Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Mis hermanos, buenas tardes. Qué alegría, la verdad, estar nuevamente en el redil, en ese lugar donde Jesús es ese gran pastor, ese buen pastor. Por si no lo sabían, este próximo domingo, la lectura del Evangelio justamente nos habla de ese buen pastor. Y como ya lo habíamos estado hablando el miércoles pasado, Wilfredo pues nos dio ese primer capítulo de estos lindos temas que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Pues fíjense que es importante que nosotros le demos ese valor a tener una relación, un vínculo con nuestro Padre que es Dios. Así que, qué mejor forma, mis hermanos, de poner en práctica ese tema que nosotros entreguemos en esta tarde, este momento, este encuentro con Jesús, este encuentro con el Padre y este encuentro con el Espíritu Santo. Así que les voy a invitar a todos ustedes que nos recojamos, que si están en un lugar bullicioso, pues está usted en su carro, cierra las ventanas, o si está usted en su cuarto, cierra la puerta. Dispongámonos a escuchar la palabra de Dios este día y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, qué bien que estemos aquí. Qué bien, Señor, que tú nos has llamado, has pronunciado nuestro nombre, nuestro apellido, y hoy estamos aquí, frente a frente. Voy a cerrar mis ojos para verte, Señor. Y es por eso que quiero invocar tu nombre, pronunciarlo, decirte: Jesús, aquí estoy para ti. Aquí está mi cuerpo, pero también quiero traer para ti mi corazón con todo lo que siente y estos pensamientos. Yo te pido en esta tarde que vengas a traer tranquilidad en estas aguas intranquilas que muchas veces están en mi mente con todo lo que ha pasado este día. Mi Señor, Espíritu Santo, yo te pido que a cada uno de los hogares donde se encuentran estos hijos tuyos, tú vengas a iluminarlos y a traer paz, para que podamos sentir tu abrazo, para que podamos sentir y escuchar tu voz. Porque las ovejas de tu redil, Señor, escuchan tu voz, te reconocen, te identifican y sobre todo te creen. Por eso, bajo la preciosa intercesión de nuestra Madre, nos queremos quedar reunidos para gloria y honra del Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Ay, qué delicioso es orar. La verdad que no hay otra forma de explicar lo que vamos a hacer el día de hoy que ponernos en sintonía con Dios. Wilfredo nos dio ese preámbulo precioso que nos dio, digamos, una motivación grande para poder decir que es preciso que nosotros tengamos una vida de oración, ¿verdad? Que nosotros desarrollemos nuestra vida en base a la relación que tenemos con Dios. Muchos de nosotros, mis hermanos, teníamos una relación vacía antes de conocer a Jesús. Y
Y quizás muchas de las cosas que nos acontecían no tenían prácticamente ningún sentido debido a que nosotros no podíamos descifrar nuestra vida. Y la oración, mis hermanos, debe de ser parte de nuestra vida. Y es que miren, podemos afirmar que la oración es una relación, ¿verdad? Es un vínculo, es un puente donde Jesús ha sido el protagonista en la humanidad, donde a través de ese sacrificio, de esa entrega amorosa, abrió las puertas a que nosotros tuviéramos una relación con el Padre. Y esa relación, mis hermanos, es de amor. Esa relación de amor con el hombre data desde el Génesis, desde ese preciso momento, desde que fuimos creados, hombres y mujeres, criaturas, en donde Adán y Eva pues se comunicaban con Dios de una forma natural. Sin embargo, como ya lo escuchamos, el hombre cayó, ¿verdad? Y esa naturalidad de comunicarnos con Él se perdió. Y es por eso que la acción que hoy humanamente nosotros en este mundo buscamos es una vida de reconciliación. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, gozamos de una naturaleza humana y divina, pero la oración justamente es ese regalo que Dios nos dio para que en esta condición humana nosotros nos uniéramos a Él. Y fíjense bien, si ustedes ven alrededor, hay muchas cosas que nos conmueven, que nos hacen sentir wow, pero ninguna cosa creada alrededor de nosotros guarda una relación con Dios. Solamente los hombres y las mujeres, hijos de Dios, hemos sido capaces de establecer una relación con ese Padre bueno. Y es que miren, la naturaleza del hombre es la oración. Y es ese entrar en comunión con Dios. Y si podemos verlo de una forma un poco más gráfica, es una especie de transfiguración divina. ¿Se recuerdan ese pasaje de Jesús? Cuando Él entró en contacto con el Padre. Y la palabra describe cómo las vestiduras de Cristo se volvieron blancas. De un blanco que ni siquiera es descriptible, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, eso mismo acontece con nosotros. Cada vez que nosotros nos unimos en oración, es la presencia del Espíritu Santo, es su amor, es su fidelidad, su gracia quien nos asiste y sobre todo nos llenamos del amor de Dios. En la oración, lo decisivo es esta relación de comunión. Fíjense bien la palabra, común unión. Es decir, que yo tengo la intención de unirme con el Padre y lo más hermoso es que Él tiene intención también de unirse con cada uno de nosotros de forma personal. Por eso podemos entender que la existencia del hombre, de la mujer, de cada uno de nosotros, no es más que un ejercicio constante en donde nosotros entramos en comunicación con Dios. No solamente en ese momento de hora quieta podemos establecer estos vínculos, sino que es todo el tiempo. Y así podemos tomar nota de la siguiente cita que voy a compartirles a continuación. Y vamos a ver en esta cita
En Primera de Tesalonicenses 5:17 dicen, oren en todo momento. Y es así como la palabra nos invita a que nosotros debemos de ejercitar este amor hacia Dios para que nosotros podamos disfrutar de este banquete tan lindo que es que Dios nos persigue con amor, ¿verdad? Nos da ese amor tan profundo, tan precioso, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros conozcamos las diferentes formas en que nosotros nos podemos dirigir a ese Padre que nos ama, ¿verdad? Y obviamente las diferentes formas de orar van a ser muy útiles y convenientes para mantenernos en oración, ¿verdad? Muchos de ustedes, inclusive me puedo incluir yo, es que de alguna manera podemos sentir una especie de carga por orar. Y es que no perdamos de vista, mis amados hermanos, que la carne forma parte de esta naturaleza que nos cubre, ¿verdad? Y que lucha constantemente con ese deseo natural, genuino, enviado por Dios hacia Él, es decir, esa motivación a orar versus esos pensamientos o emociones o el sentir de no orar. Entonces, el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7, dice la palabra de Dios. Al orar, ustedes no repitan palabras inútiles como lo hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Esta es palabra de Dios. Y es que miren, aquí Dios, o Jesús, mejor dicho, nos está contradiciendo con una de las aclaraciones que nos hizo Wilfredo en la clase pasada. No es que la oración anule el rezo, al contrario. Fíjense que cuando Jesús hace referencia a esta cita, lo que nos quiere decir es que no entremos en comunión con Dios solamente para repetir palabras, para hacer de ese momento un monólogo donde yo estoy como lora, tal, la, sino que realmente sea un momento en donde yo ponga toda mi intención, ¿verdad? Ponga todo mi corazón, ponga toda mi mente o incluso disponga mi cuerpo a orar, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros sepamos que jamás vamos a poder engañar a Dios en ese sentido. Que nosotros tenemos que ser congruentes con lo que sabemos, creemos, tenemos que ayudarnos a vivir esos momentos de oración de una forma constante, sí, como un hábito, pero no como que si fuera una desidia, como por ejemplo, se me ocurre, uno de los hábitos que normalmente evocan en mis pacientes que son más difíciles de incentivar o incluir dentro de sus vidas es el ejercicio. Otro hábito que les cuesta mucho a mis pacientes realizar es cocinar. Y aparentemente las dos cosas se unen en un solo estímulo. ¿Cuál es? La pereza, ¿verdad? Entonces, ¿qué factores o qué motivaciones no
no les han permitido a ustedes, a ti, este día orar? ¿Cuál ha sido el entregarte en oración? Y por eso es importante que desarrollemos las distintas formas de oración. En esta clase vamos a desarrollar 8 diferentes formas de orar. Y la primera oración es la oración de gracias. Y es que miren, es bueno que nosotros demos gracias a Dios por todo. Así nos dice su palabra. En 1 de Tesalonicenses 5:18 dice la palabra de Dios: den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Fíjense bien, esto es lo que Él quiere de parte de ustedes. Si creen en Cristo, lo que Él desea es que nosotros le demos gracias al Padre, ¿verdad? Le demos gracias en todo momento. Y quizás para algunos hoy en día, después de ese año 2020 y parte de lo que ha acontecido en este 2021, algunos me podrían decir: Gaby, se dice fácil, se lee fácil, pero cuando lo traigo yo a mi vida, en donde ha habido un familiar que ha fallecido en estos últimos tiempos, o yo he perdido mi trabajo, o yo he tenido que retirar materias en la universidad debido a la parte económica, o yo he tenido que ceder mi tiempo, mi espacio a otras cosas debido a esta situación del confinamiento. Pero déjenme decirles algo. Fíjense que Jesús mismo nos ha enseñado a dar gracias al Padre siempre. Y una de las historias que más me capturaron al pensar fue justamente la que se relata en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 14 en adelante, en donde el preámbulo es que Jesús había perdido un amigo. Había perdido uno de sus mejores amigos. Se sabe que en Betania Jesús tenía 3 amigos: Marta, María y Lázaro. Uno de ellos había muerto. Y Jesús había llegado justamente en el contexto donde todos los que estaban ahí estaban llorando, estaban sin esperanza. Pensaban inclusive y le cuestionan a Jesús que por qué se había tardado. Pero miren qué belleza lo que encontramos en el versículo 41, en donde la palabra de Dios dice: quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Esta es palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, es probable que usted hasta el día de hoy no haya recuperado a ese ser querido. Es probable que usted hasta el día de hoy no obtenga el trabajo que tenía antes. Es probable que sus finanzas no estén al tope como estaba el año pasado. Pero lo que sí le puedo decir es que usted, Jesús dijo, mirando hacia el cielo, porque me has escuchado. Y prueba de ello es que hoy en día estamos vivos. Prueba de ello es que a pesar de todas las dificultades, no nos ha faltado el pan en la mesa. Prueba de ello, mis hermanos, es que
más allá de nuestras flaquezas y de todas las cosas que nos faltan, lo más importante sigue estando ahí. Su familia, el amor, la fe y sobre todo Dios, que no se ha movido. ¿Por qué le damos gracias a Dios? Pues justamente, mis hermanos, porque Él es el dueño de todo. Y es un Padre tan bueno que sabe dar con abundancia, sabe dar con justicia, sabe dar lo que nosotros necesitamos. Y por lo tanto, agradezcamos todo. Agradezcamos absolutamente todo lo que ha acontecido en nuestra vida. El segundo tipo de oración es la oración de confesión. Y es que miren, es importante que nosotros llevemos a cabo esta oración debido a que el pecado en nuestro corazón genera marcas. El pecado es como un virus que nos infecta, ¿verdad? Porque miren, no solamente con cometer la falta, nuestro corazón queda prácticamente herido, esa naturaleza pecadora empieza a contaminar y obviamente la presencia del Espíritu Santo se entristece. El pecado, mis hermanos, es capaz de dejarnos huellas y de alguna manera, cuando nosotros estamos contagiados por el pecado, podemos sentir algunos síntomas, como por ejemplo nos resta fuerza, nos ennoblece, es decir, que nos quita la claridad, nos quita vigor en nuestro corazón y en nuestra alma, es decir, en esa combinación entre lo que pienso y siento, hay una pugna, es decir, hay una incongruencia. Yo quiero, pero no hago, ¿verdad? Yo hago, pero no quiero. Entonces, por eso es que de alguna manera todos los propósitos no logramos alcanzarlos. Es por eso que se hace necesario que nosotros ejerzamos esa oración para que nuestro corazón sea purificado. Y por eso nosotros debemos de acercarnos con un corazón humilde, reconociendo que fallamos, mis hermanos, a diario y sobre todo arrepintiéndonos de esas faltas. Recordemos que esas faltas son de verdad cotidianas. A veces mentimos con una gran facilidad, nos enojamos, gritamos, de repente hacemos sonar la mesa, tiramos la puerta, sentimos pereza, nos hace falta el amor, somos soberbios, ¿verdad? Y un montón de pecados que están todavía cerca de nuestro corazón. Y por eso Jesús nos ha invitado siempre a pedir perdón por nuestras faltas. Estando en la cruz, Jesús sabía que nosotros necesitábamos ser perdonados. Y es por eso que Él pronunció esas palabras y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es que, mis hermanos, hay actitudes o hay esa naturaleza pecadora en nuestro corazón. Y por eso a veces no sabemos. A veces estamos inconscientes del efecto del pecado. Y es por eso el día de hoy, si usted, mi hermano, ha estado cargado, si usted ha tenido esos síntomas de los que le acabo de hablar, usted necesita una oración de reconciliación. La tercera oración es la oración flecha. Y esta me gusta porque, quieras o no, es algo que cuando a mí me encanta salir a pasear. Y una de las cosas que yo les he enseñado a mis hijos es hacer una oración flecha para entregar, por ejemplo, el camino, ¿verdad? O cuando eventualmente, pues, encontramos alguna dificultad en el camino, de repente se va la luz, de repente estamos en una situación en riesgo, y esta es una forma en la que podemos entrar en contacto con Dios, ¿verdad? Porque con una frase nosotros nos dirigimos a Dios y en esa frase podemos encerrar
esa petición ardiente y rápida, ¿verdad? Vaya, algo que tenemos que tener en claro es que, si bien es cierto, la oración flecha tiene un objetivo, ¿verdad? Apunta hacia ese dardo, ¿verdad? A ese punto. Pero ninguno de nosotros debería de considerar que, pues sí, que con una oración flecha al salir de la casa estamos estableciendo una relación con Dios. Al contrario, creo yo que el tipo de oración flecha es muy efectivo, pero que nosotros ser prolongada, ¿verdad? Es decir, que nosotros vayamos conociendo cómo se ríe Dios. ¿Han pensado ustedes en eso? ¿Cómo se ríe? ¿Cuál es su humor? Preguntarse cómo es el corazón de Dios, cuáles son sus sentimientos. En fin, mis hermanos, hay una cantidad importante de cosas que debemos de conocer de Dios. La cuarta oración es la oración de petición. Y esa no es más que la que ejercemos cuando pedimos especialmente por algún problema que nos preocupa o cuando nosotros tenemos alguna necesidad, inclusive por si nosotros queremos alcanzar un anhelo. Entonces nosotros estamos pidiendo constantemente a Dios para que Él, de acuerdo a su voluntad, nos conceda lo que le hemos pedido. El Salmo 3, versículo 4 nos dice: pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. Palabra de Dios. ¿Quién de ustedes podría decir eso hoy en día? Pero tú, Señor, eres mi escudo protector. Quizás este día recibió usted muchos dardos del enemigo y usted necesita identificar que mañana no debe de salir sin ese escudo protector, ¿verdad? Y es una petición que podría incluir en su hora quieta el día de mañana. O quizás usted el día de hoy lo está terminando un poco desanimado, cansado, triste, y usted necesita esta petición el día de mañana: Señor, tú eres quien me reanima. Y quizás necesita ver cómo Dios se mueve para reanimarlo. La carta Santiago capítulo 5, versículo 13 nos dice: si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanza. Palabra de Dios. Las dos recomendaciones de San Pablo en este contexto son oraciones, porque nosotros cuando tenemos el corazón afligido, estamos a un paso de la presencia de Dios. Pero cuando nuestro corazón está alegre, contento, y sentimos el bienestar y la presencia de Dios, ¡ay! Cantamos, ¿verdad? Aunque no seamos alabadores, mis hermanos, porque miren, de algo podemos estar claros. Algunos tienen el don de cantar, pero de alabar, toditos podemos alabar a Dios. Así que no nos sintamos achicados, nosotros cantémosle al Señor con un corazón contento, ¿verdad? Porque eso es un signo de que creemos en Dios. La quinta oración es la de meditación. ¿Y a qué le suena la meditación? Pues la meditación nos invita a estar quietos. Y una de las características de la meditación es estar, el pensamiento se ordene. Miren, algo que podemos de verdad constatar hoy en día es que nuestra mente anda volando, ¿verdad? Estamos haciendo muchas cosas a la vez. Y la vida, lo cotidiano de la vida, la tecnología, nos permite hacer eso. Es decir, estamos escuchando, estamos viendo, estamos haciendo todo al mismo tiempo. Y cuando
necesitamos estos momentos de meditación en donde tenemos que bajar el volumen, en donde nuestro cuerpo debe de estar en esa posición quieta. Porque miren, algunos de nosotros viven inquietos, ¿verdad? Viven en esa condición hiperactiva. Y Dios también requiere momentos de tranquilidad y de sosiego. Por eso es que nosotros debemos de contemplar la meditación como una forma en la que la oración se vuelve nuestro respirar. Ustedes, si respiran profundamente, van a saber y entender, y esto es fisiológico, que al respirar nosotros de forma profunda podemos alcanzar un estado en donde la mente empieza a aclararse, en donde no podemos hacer dos cosas a la vez. Es por eso que nosotros podemos usar este tipo de oración cuando estemos a solas. Miren, yo les puedo decir algo. Los niños y los jóvenes no saben ahora qué hacer con su ocio. Y llamo ocio a ese tiempo libre. Siempre tienen que haber actividades. Y muchas veces nosotros como adultos hemos perdido esa capacidad de hacer un espacio para nosotros. Y esto se puede traducir a un momento en el cual usted, después de almorzar, se encierra en su oficina y se disponga a hacer una oración. Estoy segura que si usted lo hace de forma religiosa, el resto de gente va a saber de alguna manera que usted se dispone en su agenda ese momento y la van a respetar. Y le puedo apostar que su tarde va a ser más contenta que agarrando el cafecito con pan. Se lo puedo asegurar. Vamos a ver la siguiente oración, que es la sexta, y es la oración de renuncia. Y yo estoy segura que todos nosotros recordamos en nuestro retiro que realizamos esa oración de renuncia. Y no es más que ese momento en el que nosotros, después de haber hecho un examen de conciencia, identificar esos malos hábitos de nuestra vida, decidimos de forma consciente y voluntaria renunciar. Nosotros, mis hermanos, cuando pecamos, le abrimos la puerta a nuestros enemigos, llámese esto el mundo, la carne o Satanás, le abrimos la puerta, le decimos, lo invitamos, él hace con nosotros lo que él quiere, pero la oración de renuncia es la forma más efectiva de abrirle la puerta y decirle con nombre y apellido, tu pecado de mentira, te ordeno, te saco y renuncio a ti en el nombre de Jesús. Y con eso, con ese pequeño momento, mis hermanos, usted va a sentir esa liberación, esa paz, esa tranquilidad. Y es por eso que nosotros debemos de identificar esos pecados que nos pesan y constantemente solicitar ese perdón, esa reconciliación, pero al mismo tiempo renunciar a ese pecado, ¿verdad? A veces eso se traduce a actitudes, a pensamientos, a costumbres, a hábitos y obviamente a esa lista de pecados que ya ustedes conocemos de cada uno, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros consolidemos la gracia de Dios a través de esa oración de renuncia. Séptima oración, y es la oración de intercesión. Y miren, esta me gusta porque ejercitándola nosotros dejamos de poner el yo en el centro de nuestra vida. ¿Se acuerdan aquellos círculos del retiro? Pues la gran mayoría de nosotros se identifica con ese tipo de vida en donde no estaba equilibrada debido a que el yo era lo más importante. La oración de intercesión nos permite ejercitar la solidaridad, es decir, que nosotros dejamos de ser el número uno y ponemos
las necesidades de nuestros hermanos como lo más importante. Por ello es que nosotros podemos clamar a Dios por los demás, pidiéndole obviamente que Él conceda a otros lo que tanto anhelan. Además, nosotros podemos interceder o pedir por el crecimiento espiritual, sobre todo en nuestros familiares, ahora que hemos estado en constante contacto con esos seres queridos, pues podemos identificar esas faltas, no solamente para llevar un listado, ¿verdad? Aquí mi esposo hace esto y esto y eso. No, aquí mi esposa tiene este listado y yo con esa lista me voy a mi oración. No es una forma adecuada pues estar condenando a quienes están cerca de nosotros, pero si nosotros queremos ejercer el amor, la misericordia por los demás, es importante que el Espíritu Santo nos permita ver la necesidad del otro. Ese mal humor, ese mal carácter de una persona psicológicamente nos lleva a una raíz de muchas heridas en su infancia. Y a veces el no conocer ese contexto nos hace juzgar rápidamente. Y Dios no nos quiere juzgando, nos quiere siendo corazones solidarios. Debemos orar, mis hermanos, por las personas enfermas, por aquellos desvalidos, por los que no encuentran trabajo, inclusive por nuestros gobernantes, ¿verdad? Por la conversión de las personas que nos rodean. Ahora que hay muchos retiros en línea, es cuando más debemos de solidarizarnos por esas necesidades y llevarlos a ese encuentro con Jesús. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25, nos dice: hermanos, oren también por nosotros. Palabra de Dios. Miren qué versículo, es cortito, pero es una invitación, es un mandato, ¿verdad? Que si nosotros nos llamamos hermanos, entonces debemos de extender nuestra oración, nuestra petición por los demás. Y eso es importante, mis hermanos, porque si nosotros el día de hoy volteamos a ver un poco a lo que está a nuestro alrededor, nos vamos a poder dar cuenta que las historias, los dramas, las necesidades están a la orden del día. Y que es importante que nosotros, si no tenemos algo material que ofrecer, porque miren, algo que a mí me explicaron, que la oración de intercesión es algo muy fácil y muy agradable a Dios, pero ¿qué les parece si nosotros, además de interceder de una forma espiritual, nos volvemos colaboradores de Dios? ¿Cómo? Pues miren, limpiando nuestros closets, ordenando nuestras alacenas, evitando desperdicios en nuestras casas y siendo solidarios con aquellos a quienes les podemos compartir lo básico, mis hermanos. ¿Y qué es lo básico para una persona? Uno, no podemos negarles el amor. Y a veces esa oración de intercesión se puede volver algo muy poderoso si nosotros lo convertimos, por ejemplo, en una visita. Quizás las condiciones en las que nos encontramos por el tema de la pandemia nos ha dado motivos para no llevarnos los unos a los otros, nos ha espaciado de forma física, pero veamos en nuestro pequeño clúster y se van a poder dar cuenta que las visitas que muchas veces realizamos, que pueden ser muy joviales, muy, digamos, muy adecuadas, digamos, para este tiempo, no dedicamos ese espacio para preguntarle al otro: ¿cómo está? ¿En qué te puedo ayudar?
para un momento para desahogarse. Y no estoy hablando que nos vamos a visitar por todos lados, no, solamente este día póngase a pensar en quiénes están en su clúster, quiénes son esos amigos a quienes usted frecuenta, quiénes son esas personas con las que trabaja todos los días, que necesitan un consejo, que necesitan una guía, que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y otra necesidad importante, pues, es la comida. Si nosotros vemos una necesidad hacia aquellos que nos sirven, por ejemplo, aquellos que están cerca. Yo les voy a contar que esta semana hice un arroz en leche y debido pues a que abundó el arroz en leche, lo más conveniente para mí fue compartirlo, ¿verdad? Compartí calorías, compartí leche y arroz. Qué fácil, ¿verdad? Esas son las comidas que abundan y que nosotros podemos llevar a esos vigilantes que cuidan nuestros hogares, a ese compañero de trabajo, a ese amigo. Así que ojalá que la oración de intercesión se vuelva vida esta semana. ¿Cuál es el otro tipo de oración, mis hermanos? Es la oración de alabanza y adoración. Y a mí me encanta esa oración. Fíjense que cuando nosotros alabamos a Dios, identificamos y podemos contemplar su grandeza, su majestad, su poder, su amor. Híjole, vemos a Jesús y nos maravillamos, ¿verdad? Y es por eso que la Biblia nos invita constantemente a través de su lectura que nosotros oremos en oración. Fíjense que el Salmo 150 nos dice que todo lo que respire alabe al Señor. ¿Cómo dice? Que todo lo que respire alabe al Señor. Y estoy segura que quienes me ven y están escuchando, pues respiran. Así que la oración de alabanza y de adoración debe de ser algo continuo, fácil, que fluya. Miren, el año pasado yo tuve la oportunidad de llevar un curso en donde estábamos analizando los salmos. Y una de las tareas que nos pusimos fue hacer un salmo individual. Y miren, encontramos bellezas en esos salmos, en esas vidas. Mis hermanos, ¿quiénes de ustedes se atreverían hoy en día a sentarse a hacer un salmo por el Señor? ¿Quiénes de ustedes tendrían palabras que tuvieran un son, que tuvieran una evocación, que tuvieran una intención a tal punto que yo le pudiera poner una música de fondo? Pues yo estoy segura que si usted desea, puede encontrar salmos, puede encontrar frases llenas de amor, llenas de verdad para Dios, para Jesús, para el Espíritu Santo, porque justamente la alabanza es donde Dios habita, ¿verdad? Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo, y por eso cuando nosotros alabamos a Dios, estamos orando dos veces. Así que no le dé vergüenza, que nada lo detenga. Aquí el que alaba, ora dos veces. Así que ojalá que esto le motive el día de mañana a darle una serenata a Dios o darle un poema, ¿verdad? Y así pueda usted este día pues sorprender a Dios de alguna manera. Y por último, vamos a ver la oración de sanación. Y es que esta también fue una de las oraciones que hicimos en nuestro retiro. Se recuerdan que nos condujeron justamente en esta oración
a recordar cosas del pasado, ¿verdad? Recuerdos, pensamientos, inclusive personas. Y nosotros pudimos notar en ese momento del retiro que nuestra relación con otros estaba herida por varias circunstancias, por varios eventos de nuestra vida. Pues miren, la oración de sanación no solamente es imponer las manos sobre un enfermo, como dice la palabra de Dios, el enfermo sanará, sino que la oración de sanación se traduce también a nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere sanar, mis hermanos? Dios quiere sanar nuestra alma. Y cuando hablamos de alma, mis hermanos, no es más ese espacio donde nosotros traducimos nuestra vida. Y miren, en Jeremías 30:17 dice la palabra de Dios: te devolveré la salud, curaré tus heridas. Por más que digan tus amigos, Sión está abandonada, nadie se preocupa por ella, yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Y es promesa, mis hermanos. Te devolveré la salud y curaré tus heridas. No lo olviden. Esta cita me la regaló Jesús este pasado fin de semana. Se lo digo, se lo repito de nuevo, Jeremías 30:17. Y es que durante este tiempo, pues yo he estado pasando un momento de mucha transformación, de muchas decisiones de vida grandes. Y una de las cosas que más me ha ayudado a reflexionar sobre mi vida es que hay muchas cosas en mi corazón, hay muchas cosas de mi infancia que siguen estando en mi presente. Y es por eso que he buscado algunos talleres con el padre Carlos Manuel para poder comprender a la luz del Espíritu Santo y a la luz de la psicología, pues cómo mi comportamiento de hoy es prácticamente lo visible de el interior que no es visible. Mis hermanos, hay cosas de cada uno de nosotros que no nos gustan, que no nos hacen sentir felices, que no nos hacen sentir orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos. Y por eso el Señor quiere sanar nuestras heridas. Por eso Jeremías nos dice que aunque nuestros enemigos dicen nadie se ocupa de Sión, nadie se ocupa de Gaby, yo voy a sanar sus heridas. Así dice el Señor. Aunque todo el mundo, nuestros enemigos, la carne, el mundo, Satanás diga nadie se ocupa de Gaby, pues yo le puedo decir a esos enemigos no. De mí y de mis heridas se encarga Dios. Y es por eso que también debemos de dedicarle estos espacios de revelación en nuestra oración. La oración de sanación es un momento en el que Papá Dios nos habla al corazón para marcarnos la existencia, así como esas heridas, esas situaciones en las cuales nosotros no teníamos control, esas circunstancias que se propiciaron en nuestra historia de vida y que hoy nos marcan como personas, nos marcan nuestra identidad y nuestra personalidad. Dios tiene propósitos grandísimos y no es más que alcanzar nuestra salud física, emocional y espiritual. No tienen idea cómo a través de estos talleres, mis hermanos, yo he podido constatar la mano de Dios, sacando esos recuerdos, sacando a esas personas que quizás
en mis recuerdos me hicieron mucho daño, consciente, voluntaria o involuntariamente, pero que al final marcaron mi vida. Y es por eso que Dios está interesado en llegar hasta ese punto, para que yo alcance sus propósitos. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios, mis hermanos? Ser felices. Así que si el día de hoy usted identificó dentro de todos y cada uno de estos ejemplos de oración muchas necesidades en su vida, no se detenga. No se detenga. Empiece a orar de forma efectiva, llegando hasta el punto hacia donde Dios quiere llegar. No llegue a la oración por cumplir. No llegue a ese momento de oración apresurado, con la lista del súper, con los quehaceres de la agenda, sino que llegue a ese momento para establecer esa relación, ese vínculo con Dios. Y sepa desde ya que esos momentos van a cambiar el rumbo de su vida, van a cambiar su forma de pensar, van a cambiar esa forma de vivir. Así que no tenga miedo, mi hermano. No tenga miedo a entregarse a una vida de oración. Quizás ahora que estamos empezando este caminar con Jesús y quizás debido a que no hemos estado familiarizados con el tema de la oración, sintamos una dificultad para saber cómo me puedo presentar ante Dios. Pero yo le voy a decir algo. Después de la clase de Wilfredo y después de esta, debemos de estar claros que Dios es un Padre sencillo y que ninguna oración que se eleve al cielo en voz baja o gritando o cantando va a ser menospreciada por Dios. Al contrario, cualquier suspiro, dice Martín Valverde, es escuchado. Inclusive los silencios Dios los traduce. A veces, cuando no tenemos otra forma que orar, sabemos perfectamente que podemos acudir al Espíritu Santo y orar en lenguas. Y saber que entonces las palabras y los sonidos que nosotros escuchemos no son más que el Espíritu clamando las cosas que realmente necesitamos. Entonces, yo quisiera este día pues motivarlos a que esos momentos de oración sean plenos, sean llenos de Dios, de su presencia, de su gracia, y que a partir de este momento y todos los días que resten de su vida hasta que lleguemos al cielo, nuestra oración sea más consistente, más eterna, más llena de Dios. Así que vamos a cerrar esta clase dándole gracias al Señor y ejercitando un poco pues lo que acabamos de estudiar, que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, vamos a clamar a Dios, vamos a alabar a Dios. ¿Les parece? Ok, bueno, entonces vamos a cerrar este momento en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, primero queremos darte gracias. Y lo queremos hacer porque sabemos que es bueno para nosotros y que a ti te hace feliz. Gracias, Señor, por todo lo que llevamos a cabo el día de hoy. Gracias, Señor, por todo lo que aconteció. Una de las personas con las que me
me puse en contacto el día de hoy. Señor, pero hoy quiero darte gracias. Gracias porque estoy a punto de llegar a mi casa o estoy en mi casa ya cómodamente. Y eso es porque tú me has acompañado. En esta tarde, Señor, nos queremos unir para alabarte, para bendecirte, para entregar nuestro corazón, Señor, porque no hay un lugar más seguro que estar en tu corazón, en este corazón que tanto me ama y que tanto me perdona. Y por eso en esta noche, Señor, aquí, siendo testigos con mis hermanos, quiero reconocer que he pecado. He pecado contra ti, Señor. Y por eso quiero confesarme en esta noche y pedirte perdón por todas las faltas que hicieron que el Espíritu Santo este día se entristecieran, por todos los arrebatos, hábitos y costumbres que pienso muchas veces que son parte de mí, pero la verdad es que hoy puedo darme cuenta que es el pecado, que me ha marcado, que me contamina, que me quita la gracia y la felicidad. Me das tu Hijo, conociendo a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo quiero decirte, Señor, perdóname y renuncio a cada uno de esos pecados. Renuncio a todas esas mentiras. Renuncio a todos esos que solo tú sabes, Señor. Renuncio, Señor, a vivir esta vida amargada, enojada con la gente, con este carácter que es tan miserable y que hace daño a los demás. Señor, yo quiero renunciar a todos estos malos hábitos. Concédeme, Señor, en este día, en este momento, la gracia de sentirme perdonado y liberado, Señor, para que así pueda dirigirme a ti, al trono donde tú estás, Señor, donde tú habitas, y pueda adorarte, reconocer que eres mi Señor y que estás sobre todas las cosas, que estás sobre mis problemas, sobre mis angustias, sobre lo que no tengo control. Señor, me rindo a ti. Mi hermano, donde quiera que esté, en una actitud de adoración, incline su rostro, si quiere póstrese, o simplemente cierre los ojos. Y esa es una actitud de adorar, de reconocer que hay un Dios a quien yo le rindo mi vida, en quien yo confío, a quien yo amo, y deje que Él se encargue de usted en este momento. Señor, quiero dejarte todo a ti. Quiero dejarte mi pasado, mi presente y mi futuro, Señor. En especial ese pasado que sigue saliendo en mi presente. Esa relación con mis padres, con mis hermanos, esos momentos en el colegio, en la universidad, que han marcado mi vida hasta el día de hoy. Señor, sabiendo quién eres y que estás aquí con nosotros, te pedimos, Señor, sánanos. Sana esta tierra
árida. Sana estos escondites que me niego a ver. Sana, Señor, mi tierra. Sobre todo hoy te expongo ese desierto. A veces me gusta mostrarte cómo está el pequeño jardín que hemos cultivado juntos. Pero no me doy cuenta muchas veces que al voltear hay un desierto donde yo no he sido capaz de cultivar nada. Y esa infertilidad es porque tú no has llegado a sanar. Por eso, Señor, te pido con esta revelación que tú me has dado, que me ayudes a sanar. Yo quiero ser feliz, Señor. Yo sé que tú quieres que sea feliz. Por eso te entrego este deseo de mi corazón y te pido que me conduzcas por esos manantiales de agua viva y hagas que este terreno se vuelva fértil. Y tú y yo nos encontremos en ese lugar y hagas de ese desierto un Edén. Que yo pueda escuchar pronunciar tu nombre y saber que tú estás ahí para mí. Gracias, mi Señor, por este momento y por todo lo que nos has revelado en esta clase. Quedamos reunidos con esta paz, con esta alegría de habernos unido en oración con mis hermanos. Amén. Mis hermanos, qué rico, de verdad, es unirnos en oración. Qué bueno es el Señor que nos reúne como hijos en su mesa, en su banquete. Gracias a todos y cada uno de ustedes por haber atendido el llamado del Señor y no me queda más que desearles que tengan una cena deliciosa y que esta noche puedan dormir esa paz que ha conquistado su corazón y su mente el día de hoy. Así que nos vemos el otro miércoles, si Dios así lo permite, en otra clase de este redil. Que Dios y nuestra Madre les bendiga siempre con su compañía. Dios les bendiga.